Copa, en este video te voy a enseñar a decir a dónde te vas y para eso vamos a conjugar primero el verbo ja, que significa irse y que se conjuga de la siguiente manera: ajá, rejó, ojó, yajá, rojó, pejó, ojó. Para poder usar este verbo vamos a ver un poco de vocabulario relacionado a lugares, que sería el siguiente: oga, bapojá, boejao, boejao busu, kaawu, okarusu, ñemuha, super, shopping, yerokuja, cine. Así podemos decir, por ejemplo, ajá sherogape, donde sherogape significa a mi casa. Siempre tenemos que ponerle la posposición P al lugar al que vamos para indicar que es a ese lugar al que nos vamos. Por ejemplo, ógape a casa, bapojape al trabajo, okarusupe a la plaza. Ajá sherogape, ajá shembaapojape, ajá okarusupe. Si queremos preguntarle a alguien a dónde se va, le decimos mo parejo. Nos podría responder ajá kaawupe, ajá San Lorenzope, ajá Sofía Rogape. Si queremos invitarle a alguien para ir a algún lugar, entonces podemos decir yajá. Por ejemplo, yajá yerokujape, yajá okarusupe, yajá kanchape. La palabra oga es una palabra especial porque es el nombre de un lugar que varía al ser usado. Por ejemplo, cuando decimos de quién es la casa, entonces tenemos que ponerle una R. Por ejemplo, oga, sheroga.